Hola, mi nombre es Raquel. En esta parte de la formación teórica vamos a ver pues varios temas. Entre ellos, el primero vamos a hablar de la anatomía y fisiología de la piel, donde vamos a ver también pues, la estructura importante del pelo, ¿vale? En una primera introducción, pues bueno, la piel es un órgano de protección que nos separa del exterior. Es el órgano más extenso del organismo, quiero decir que recubre toda la superficie corporal y es la primera barrera frente a agresiones, con lo cual pues es una estructura que tiene que tener cierta consistencia, ¿vale? Entre las funciones más importantes pues tenemos la de regular la temperatura corporal. Esto se debe a los cambios en el flujo sanguíneo y el aporte de sudor, ¿vale? Tiene también un grosor variable. El grosor puede llegar a tener de 0,5 a 4 milímetros de grosor en la mayoría en la mayor parte de la superficie corporal, pero hay unas zonas de mucho roce donde pueden llegar a tener varios centímetros, como puede ser en los pies, ¿vale? Que está mucho más engrosada por ese roce. La estructura de la piel, si realizáramos un corte transversal, estaría dividida en tres capas bien diferenciadas. La más superficial y externa sería la epidermis, que es una capa formada únicamente por grupos de células unidas entre sí. La dermis, que es la capa a nivel más profundo, la segunda capa, es una estructura, un tejido estructurado de forma más compleja. Y en él encontramos los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, las bases de las glándulas del pelo, las glándulas sudoríparas, ¿vale? Y por último tendríamos la hipodermis, que ya es el tejido que separaría la piel del tejido muscular y estaría compuesto por una capa de células grasas, ¿vale? Vamos a ver en profundidad la epidermis, que como decíamos es la capa más externa. Tiene una función de revestimiento, ¿vale? Estas capas, decíamos, están unidas, son células, capas de células unidas entre sí, ¿vale? Es la primera barrera frente a agresiones, decíamos que es el tejido más superficial y en este caso tenemos un tejido avascular, ¿vale? No es un tejido que posea vasos sanguíneos, sino que los vasos sanguíneos los encontramos en la segunda capa de la piel, que es la epidermis, y estas células de epidermis se nutrirían por difusión a través de esos vasos sanguíneos de la dermis, ¿vale? Entre las células decíamos que es un tejido únicamente formado por células. Encontramos las células más importantes, son los queratinocitos, constituyen el 90% de este tejido, ¿vale? Los queratinocitos, digamos que tienen un crecimiento, digamos que nacen por división celular y a lo largo de su crecimiento nacen en la parte inferior de la piel, en la parte más interna, por división celular y tienen una vida limitada, ¿vale? Porque estas células van cargándose de queratina, van ascendiendo hasta que se mueren y son, sustituidas por el proceso de descamación, se van eliminando, ¿vale? La queratina, estas células se llaman queratinocitos y la queratina es la sustancia capaz de endurecer estas células para que, como decíamos, sea un tejido consistente. Esta es la renovación celular. Las células se dividen, estos queratinocitos se dividen y nacen aquí y van ascendiendo a lo largo de su crecimiento y vida, se van aplanando, cargando de queratina hasta que son eliminadas por el proceso de descamación. Se sigue esta evolución a lo largo de distintos estratos, ¿vale? La superficie de la piel se llamaría la capa o estrato córneo, donde tenemos toda capa de células muertas en constante descamación. Otras de las células importantes de la piel, en este caso de la epidermis, son los melanocitos, ¿vale? Vamos a hablar de los factores que aportan, digamos, el color a la piel, ¿vale? Tres factores básicos que nos dan el color a la piel. Por un lado está la acumulación de carotenos, que nos aportan una coloración amarilla anaranjada a la piel. Esto se toma sobre todo por la alimentación.
hay muchas frutas y verduras que contienen alto índice de carotenos, que en este caso suelen ser frutas y verduras de coloración naranja, rojiza, anaranjada, ¿vale? Y aportan digamos, a la superficie de la piel una coloración amarilla. Tenemos una coloración rojiza que nos da el lecho vascular, o sea que todos los vasos sanguíneos nos proporcionan esa coloración más rojiza. Y por otro lado, por último, tenemos la melanina, que es un pigmento marrón que se deposita en los queratinocitos y que es producida por los melanocitos, ¿vale? La función que tiene esta melanina producida por los melanocitos pues es de proteger la piel frente a la acción dañina de las radiaciones solares. O sea que este pigmento es capaz de absorber la radiación para minimizar los efectos adversos de las radiaciones en el resto de las células, ¿vale? Existen un número determinado de zonas donde tenemos un mayor número de melanocitos. Es la zona de las mejillas, la frente, área nasal, toda esa zona facial, que además es una zona bastante propensa a generar manchas solares, y la zona sobre todo genital, que de por sí sola es una zona normalmente más pigmentada por el mero hecho de que hay un mayor porcentaje de melanocitos y por lo tanto mayor cantidad de melanina. Esto sería un esquema de cesión y fabricación de la melanina y cesión al queratinocito, ¿vale? El melanocito es una célula que está en la parte profunda de la epidermis y que tiene una serie de prolongaciones. En estas células se produce el pigmento, que es encapsulado en unos gránulos, en este caso son los melanosomas, que son cedidos a los queratinocitos de alrededor, que son los que se cargan de este pigmento para, como decíamos, protegerse frente a las radiaciones solares. El número de melanocitos es similar en todas las razas humanas, quiere decir que independientemente del color que tengamos en la piel, la cantidad o porcentaje de células, de melanocitos, de ese tipo de células, no varía. Sin embargo, lo que varía es la capacidad de fabricar el porcentaje de melanina. O sea que una persona con la piel oscura tiene mucha mayor concentración de melanina porque sus melanocitos son capaces de producir mucha más melanina.